Cordial saludo, mi nombre es William Silva, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso Psicología Social. A continuación voy a permitirme socializar lo referente a los mapas conceptuales de las lecturas. Número 1. La psicología y su contexto social. El desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro. Tenemos que el individuo y la sociedad son dos caras de la misma moneda, de tal forma que sin individuos no hay sociedad. De allí que la psicología, que es el estudio del comportamiento del ser humano, no puede ser otra cosa que psicología social. Ovejero 2011. En los años 70 y 80, Floyd Allport estaba a la cabeza. La psicología era esencialmente individualista y experimental. Pronto se hizo hegemónica, no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. La psicología social socialista, con George Mead como figura más revelante, era más social y experimentalista. La psicología social, en la mitad del siglo XIX, nace la psicología social y lo hace como psicología colectiva. Ovejero 1997, la cual desaparece en la Primera Guerra Mundial, donde hay un traslado de poder de Europa a Estados Unidos, donde renace en los años 30 con los aportes de los psicólogos europeos, entre ellos Carl Lewin, entre otros. La psicología social teórica tiene su origen en el Renacimiento europeo, cuando fue desarrollándose el proceso de la individualización, que fue haciéndola necesaria, como señalan Hans y Van Drunen. Este individualismo es el que explica nuestra forma de ser y de comportarnos. Significó al menos estas tres cosas. Número 1, un importante cambio de lo colectivo a lo individual. Número 2, la cada vez mayor necesidad de conocimiento de las diferencias individuales en carácter, personalidad y capacidades mentales. Número 3, la psicologización, desarrollo de la interioridad. En el siglo XVIII es donde podemos datar el nacimiento de la psicología moderna, positivista, individualista y experimental. También es en este siglo donde se ponen las bases de una psicología social. Psicología social aplicada y profesional. La psicología social como disciplina teórica nació en Europa y como disciplina aplicada nació y se desarrolló en Estados Unidos a lo largo de las 3 primeras décadas del siglo XX, extendiéndose a todos los países desarrollados. Fue a nivel práctico y aplicado que se desarrolló la psicología y lo hizo como instrumento de gestión social y por consiguiente como instrumento de control social, alcanzando tal protagonismo que se fue convirtiendo en un dispositivo esencial para la construcción del sujeto moderno. La nueva psicología social o posmoderna. La psicología social es la respuesta a la posmodernidad y a la revolución tecnológica. Estamos ante una nueva etapa de la historia humana y la psicología debe ser capaz de dar respuestas coherentes a esta nueva actualidad. La nueva sociedad posmoderna solo puede ser entendida desde lo psicológico, desde la psicología social, si ésta cambia radicalmente la perspectiva y es capaz de captar simultáneamente los aspectos psicológicos, sociales e históricos de los fenómenos psicosociales que la psicología tradicional, psicologista, positivista y experimentalista no fue capaz de captar. También tenemos lo referente al texto El imperio academicista por encima de la realidad histórica. Contexto de esta investigación, de este texto. Son 70 años de este proceso de institucionalización imitativa de lo que se produce en Estados Unidos y Europa. Desde los primeros tiempos en que las potencias europeas invadieron militarmente el continente americano, se han venido imponiendo ciertas formas de pensar, sentir, comunicar e interrelacionarse. Después del triunfo de la Revolución Bolivariana
del siglo XIX se profundizaron los enfrentamientos filosóficos en Colombia en torno a los problemas como el gobierno, la economía, la educación, la religión, las ideas políticas y por supuesto las concepciones sobre lo científico, incluyendo allí las nociones acerca de lo psicológico. En todo lo que abarca el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, se mantiene tal desconexión, tal descontextualización, tal desarraigo, tal abismo entre estas ideas psicológicas y la realidad del país. Sobre la metodología de estudio. La metodología consistió en realizar un proceso de análisis crítico del discurso de la prensa escrita en Colombia con el ánimo de establecer las 10 grandes problemáticas que se pudieron considerar como estructurales para el país. Se presentó un rastreo de noticias publicadas durante los años 2010 a 2012, continuos en periódicos de circulación nacional y de diversas tendencias ideológicas. Los escritos elegidos para la investigación fueron el libro más reciente de la historia de la psicología en Colombia y los textos aportados como soporte de su actividad por los 122 grupos de investigación en psicología acreditados por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Colombia, Colciencias, para el año 2016. Se encontraron 10 grandes problemáticas. Número 1, violencia política. Número 2, conflicto armado. Número 3, narcotráfico. Número 4, corrupción. 5, impunidad. 6, democracia. 7, desigualdad. 8, derechos humanos. 9, paz. Y 10, inseguridad. Conclusiones. Los pensamientos psicológicos heredados de Estados Unidos y Europa tienen una concepción que está lejos de las realidades y problemas de nuestro país, como se evidencia en el estudio donde se establecen las 10 grandes problemáticas del país que pudieran considerarse como estructurales. De allí la necesidad de una psicología que mire a estas realidades y aporte en la construcción de posibles soluciones. También tenemos lo propio en el texto hacia una psicología de la liberación de Baró. El aporte social de la psicología en Latinoamérica. Su aporte como ciencia y praxis a los pueblos latinoamericanos es pobre, pues se han mantenido al margen de los grandes problemas del pueblo latinoamericano. Pues muchas veces solo se encarga de entender las problemáticas, mas no en transformarlas. La esclavitud de la psicología latinoamericana hunde sus raíces en una historia de dependencia colonial que no coincide con la historia de la colonia iberoamericana. 3 son las causas de la miseria histórica de la psicología latinoamericana. A saber, número 1, el mimetismo cientista. Sus esquemas teóricos y prácticos en su totalidad han sido importados de Estados Unidos para adquirir estatus y reconocimiento, cayendo en el mimetismo o remedo científico. Número 2, carencia de epistemología adecuada. No tener una epistemología adecuada y recurrir a las epistemologías tradicionales, asumiendo los modelos tradicionales que dicen ser presuntamente transculturales y transhistóricos. Es un grave error porque la realidad histórica de los pueblos tiende a ser distinta. Número 3, falsos dilemas o dogmatismo provinciano. La dependencia de la psicología latinoamericana le ha llevado a debatirse entre falsos dilemas, a saber, psicología científica frente a psicología con alma, psicología humanista frente a psicología materialista y psicología reaccionaria frente a psicología progresista. Hacia una psicología de la liberación, necesitamos replantearnos nuestro bagaje teórico y práctico, teniendo en cuenta el trasfondo de nuestros pueblos, desde sus sufrimientos, sus aspiraciones y luchas. Necesitamos una psicología que libere nuestros pueblos. Podemos proponer 3 elementos esenciales para la construcción de una psicología de la liberación. Número 1, un nuevo horizonte. La psicología latinoamericana debe descentrar su atención de sí misma, despreocuparse de su estatus científico y social y proponerse un servicio eficaz a las necesidades de las mayorías populares,
debe tomar otro horizonte. Número 2, una nueva epistemología. El objetivo de servir a la necesidad de liberación de los pueblos latinoamericanos exige una nueva forma de buscar el conocimiento. Una psicología de la liberación tiene que aprender que solo desde el mismo pueblo oprimido será posible construir la verdad existencial de los pueblos latinoamericanos. Y obviamente una nueva praxis que se involucre de lleno en las realidades de nuestros pueblos. No solo plantear los esquemas teóricos, sino entender las realidades de las comunidades latinoamericanas. 3 tareas urgentes para esta liberación. Número 1, la recuperación de la memoria histórica. Número 2, la desideologización del sentido común y de la experiencia cotidiana. Y número 3, la potenciación de las virtudes populares. Muchas gracias.